Bienvenidos a una nueva clase de geografía bíblica. En el día de hoy, en esta segunda sesión, quiero compartir con ustedes, partiendo desde lo conocido, nuestro mapa que partimos observando en la clase anterior, para luego empezar a entrar en el mundo del dominio geopolítico de los territorios en los cuales se desarrolló la escritura bíblica. Vamos a empezar entonces con un mapa centrado allí en el Oriente Medio y luego vamos a ir avanzando en los siglos para llegar al tiempo en que se inició el desarrollo de la escritura y así vamos a ir recorriendo los distintos imperios a través de los cuales se están desarrollando los hechos bíblicos y que muchas veces a nosotros cuando nos comentan o los comentamos nos parecen desconocidos. O bien sucede lo siguiente, el expositor no sabe verdaderamente dónde se están desarrollando esos hechos. Y lo único que sabe que en algún lugar del mundo, pero desconoce el aspecto geopolítico o social en el cual se están dando las narrativas escriturales que se están comentando. Por eso que es importante, amados alumnos, que ustedes tengan esa capacidad de poder relacionar el hecho bíblico, la escritura bíblica, con el tiempo, evidentemente que no todos los hechos son cronológicos, y a su vez también con los sucesos mundiales. Entonces así nuestra palabra no suena como algo aislado, sino que verdaderamente tiene un sentido en el tiempo en que se desarrolló. Entonces, les invito a que podamos revisar nuestras diapositivas preparadas en esta oportunidad para ir en una forma general revisando algunos aspectos de los imperios que estuvieron circunscritos dentro de la narrativa bíblica, partiendo desde el imperio egipcio. Partiendo desde la perspectiva anterior, entonces vamos a hacer un breve recuerdo. ¿Cuáles son los mares u océanos que se vinculan allí con el territorio de Oriente Medio en el cual se desarrolló la escritura y es el punto central del estudio de nuestra geografía bíblica? Bien sabemos que en el área, en la cuenca del Mediterráneo, precisamente está el Mar Grande, el Mar Occidental, el Gran Mar, el Mare Nostrum o el Mar Mediterráneo. Y en la zona superior o norte, sobre Turquía, está el Mar Negro. Y hacia la derecha, sobre Irak e Irán, está el Mar Caspio. Y en la zona sur, de Arabia hacia el sur y Yemen, tenemos al Mar Rojo. Y por supuesto, intermedio entre el Mar Caspio y el Mar Rojo, tenemos el Golfo Pérsico. Desde esta perspectiva, ahora el mundo conocido, vamos a ir adentrándonos para ver cómo es el movimiento de masas humanas a través de estos territorios y que por supuesto fueron ocupados por distintos grupos geopolíticos y fuerzas imperialistas en los distintos siglos a través de las épocas desde más de 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo y también hasta nuestros días. En esta diapositiva tenemos aquí los cuatro grandes imperios que se desarrollaron desde las épocas más tempranas de la humanidad. Y cada uno de ellos están fechados aproximadamente 30 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, es decir, 3000 años antes de Cristo.
Todos ellos son interesantes e importantes de estudiar, pero en el contexto, el que a nosotros nos interesa en esta oportunidad es precisamente el imperio de Mesopotamia, la historia de la gran Mesopotamia. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que la historia de China o de India no tiene relación directa con nuestros escritos bíblicos, pero sí la historia de la Mesopotamia y de igual manera también Egipto. Ahora, si nosotros nos circunscribimos a estos dos imperios, primero tenemos que el origen del movimiento bíblico parte en la Mesopotamia y luego va a llegar a Egipto. Y en cada uno de ellos vemos distintos años en los cuales cada uno en forma particular fue desarrollando su propia historia. Ahora, en una forma entendible, los historiadores han fijado que desde el inicio de la escritura, todos esos sucesos se llaman historia y todo lo que está antes del inicio de la escritura se conoce como prehistoria. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a revisar es más o menos desde la historia en adelante, es decir, desde el inicio de la escritura, desde los tiempos, en el caso de la Mesopotamia, desde el tiempo de los sumerios hacia adelante, luego viene el imperio de los acadios, luego vemos el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio persa, hasta que luego llegamos un poco más tarde al imperio griego y luego tenemos el imperio romano. Aquí en una gráfica un poco más ampliada tenemos una explicación más didáctica de el movimiento social y político en la Mesopotamia y que verdaderamente estos imperios se daban en razón de dinastías, eran lazos familiares que se formaban, que tomaban fuerza, que se fortalecían económicamente y también con personas, con soldados, con guerreros, y de esa manera mantenían su supremacía en el mundo hasta que luego venía otro, se levantaba, o bien dentro de ellos mismos alguien se sublevaba, y así se iban sucediendo de un imperio a otro. Y el imperio que a nosotros nos ocupa en estos momentos es el imperio egipcio, conocido más o menos desde el año 2755 hasta el 2255 como el imperio antiguo. Y luego tenemos el imperio medio y el imperio nuevo y, por cierto, en cada una de esas etapas todavía tenían el dominio de gran parte de la cuenca del Mediterráneo y todo el control, por cierto, sobre el río Nilo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros conocer parte de este imperio? Porque precisamente allí se desarrolló gran parte de la vida, no solo de algunos patriarcas, sino también fue en ese imperio, en el imperio egipcio, donde el Dios eterno allí reunió a su pueblo, permitió que se desarrollaran, que se multiplicaran y luego, una vez que ya estaban multiplicados, los sacó allí de Egipto con mano fuerte. Luego tenemos, una vez que pasa el imperio egipcio, aparece el imperio asirio, que para nuestro estudio tiene una determinada referencia de años, pero lo cierto es que el imperio asirio en cuanto a su dominio partió en una época muy temprana, aproximadamente desde el año 2000 antes de Cristo. El imperio asirio, al cual hoy nosotros nos referimos, es el imperio tardío o el nuevo imperio que parte desde el año 875 hasta el 640. Ahora,
¿Qué importancia tiene este imperio en la narración bíblica? Cuando usted estudia los libros históricos, los libros de reyes y de crónicas, están ahí desarrollándose la vida del pueblo de Israel, se está desarrollando mientras en sus alrededores están surgiendo, o bien se están levantando, o bien están llegando a su etapa de decadencia, los distintos imperios. Y en este caso nosotros no debemos de olvidar que el reino del norte, es decir, aquellas tribus de Israel que estaban gobernando en Samaria y hacia el norte, que en el fondo fueron 10 tribus, fueron tomadas cautivas precisamente por el imperio asirio. ¿Y cuándo ocurrió esto? Allí dice en la historia en el 722 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando aproximadamente del siglo octavo. De modo que no podemos pasar por alto un poco la relación que tienen el movimiento social y político del mundo que rodea a la historia bíblica y dejarla fuera de contexto con la historia bíblica, sino que caminan juntos, porque el Dios eterno de distintas maneras nos muestra a través de la escritura lo que Él hace para que su pueblo sea obediente, o bien lo que Él hace con personas de pueblos paganos, pero que los quiere colocar como ejemplo. Ahí tenemos a Naamán, un general asirio, y que hubo para él una sanidad maravillosa, doble, porque le sanó su cuerpo y también su alma. Y luego vemos un comentario de parte de nuestro Señor Jesucristo ahí en los evangelios cuando él reprende allí a los que estaban en la sinagoga y les dice que habiendo tantos leprosos en Israel, sin embargo Dios sanó a Naamán el sirio y eso les causó una profunda molestia al pueblo que se encontraba reunido allí en aquel tiempo en la sinagoga. Posterior a este imperio, nosotros tenemos el siguiente movimiento, que es el imperio babilonio. Y este ya no nos parece un poco más común. ¿Por qué razón? Porque el imperio babilónico se relaciona con la caída del reino del sur. Es decir, es cuando entran en la cautividad el reino del sur. Y ciertamente que se desplazaron desde la zona de Jerusalén y alrededores a través de la media luna fértil y llegaron hasta la Mesopotamia y allí en la ciudad de Babilonia, allí se mantuvieron. Y ahí encontramos nosotros hermosas enseñanzas, un salmo, por ejemplo, que dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a tocar nuestras cítaras. ¿Se da cuenta cómo hemos ido avanzando así paulatinamente y estamos usando conceptos que ya los entendimos? Por ejemplo, el concepto de la media luna fértil, el concepto de la Mesopotamia, porque no había otra forma de cómo llegar hasta ese lugar, es decir, un recorrido de aproximadamente 1.500 kilómetros y que no puede ocurrir de un día para otro. Por lo tanto, se estima que viajaron entre aproximadamente 3 a 4 meses desde el área de Jerusalén, subiendo hacia la zona de Hamat para luego tomar por la ribera del Éufrates y llegar a la zona de la Mesopotamia, allí a la zona de Nínive y a la gran ciudad de Babilonia. Por otro lado, bien sabemos nosotros que del reino del norte que fue tomado cautivo por Asiria no quedó evidencia. Y cuando Asiria toma cautivo al reino del norte, quedan allí en la zona de Samaria unos pocos hebreos, pero eran los que menos le interesaban a los asirios. Y luego ellos repueblan esa zona con otra gente y los que estaban allí se empezaron a entremezclar y de ellos nace
este pueblo llamado los samaritanos, los que finalmente los vemos nosotros cuando ya hay el regreso del exilio de Babilonia y cuando regresan allí a reconstruir las ruinas del muro y también el templo. Los que llegan a Jerusalén no permiten que estos avecindados allí en Samaria les colaboren porque están contaminados. Ya estamos entrando aquí un poco más a lo conocido. Y por cierto que este imperio, así como se levantó, también decayó y asume otro imperio, su administración y su supremacía, el imperio medo-persa, cuyos años están entre el 536 al 330 antes de Cristo. Y ahí en el tiempo, cuando ya empiezan a gobernar los persas, es cuando ocurre precisamente el retorno de los cautivos que estaban allí en Babilonia y que son liberados y pueden volver y reconstruir los muros de su ciudad y reconstruir también su templo. Y es precisamente en este imperio donde aparece Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes. Este Jerjes o Asuero, pues es el que aparece también allí inserto en el libro de Esther. Ahora, en la cronología bíblica entre Edras y Nehemías, Esther está cronológicamente puesto entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Edras. ¿Por qué? Porque los hechos se desarrollan entre el 486 y el 465. Así que este imperio es importante porque permite el retorno del reino del sur para que vuelvan a su tierra. Evidentemente que no todos regresaron, algunos se quedaron allí, se restablecieron. Por ejemplo, nosotros no encontramos en la escritura que Daniel haya regresado. Y por su posición social y política en medio del imperio babilónico, tiene que haber sido un hombre muy portentado. Lo más probable es que se quedó allí en la zona de la Gran Babilonia. El siguiente imperio es el imperio en griego, encabezado por el gran conquistador Alejandro Magno. Este hombre que en 13 años tomó dominio, observen ustedes, desde prácticamente desde Grecia, Turquía, lo que hoy nosotros conocemos como Siria, Armenia, y ahí aparece, por ejemplo, Media, Partia, que luego serían los partos, Persia, que eran los persas, y así se extiende por toda esa zona y en ese breve periodo de tiempo es un imperio muy poderoso, muy grande. Y por cierto que también alcanzó a tener dominio y control sobre Egipto. Aquí hay algo interesante que ustedes como alumnos no deben de dejar pasar desapercibido. Cuando muere Alejandro, la posición y el control geopolítico y social de los territorios conquistados por Alejandro se reparten entre sus cuatro generales. Casandro se toma allí, se hace responsable de lo que es Grecia. Lisimaco toma lo que es Tracia, Bizancio, Turquía, el Granico, los Ipsos. Luego tenemos a Seleuco, o lo que después se llamó el imperio de los Seleucidas, y ahí está toda la zona que viene desde más o menos la mitad de Turquía actualmente y cubre toda la zona de Armenia, Media, Partia, Aracosia, Gedrosia, Carmania, Persia, y llega hasta las puertas de Egipto, hasta un estero muy reducido que se llama el estero de Egipto. Y la importancia que tiene ese estero de Egipto, porque los textos bíblicos señalan que el territorio del pueblo de Israel viene desde el Éufrates y baja hasta el estero de Egipto.
Y en el contexto bíblico, eso fue así y también va a ser así en el futuro. Y hay una parte también que la toma Ptolomeo y que es la zona egipcia. Entonces, cuando nosotros encontramos alguna referencia a los seleucos o seleucidas, se refiere a los que administraban la zona de Siria y sus alrededores, incluido también la Mesopotamia y Babilonia, lo que era Babilonia en su tiempo. Y cuando hablamos de los Ptolomeos, entonces ahí tenemos, está circunscrito a Egipto. ¿Y por qué les digo que fue importante este imperio? Porque lo vamos a ver que aunque fue breve el tiempo de conquista, los cambios idiomáticos y sociales y culturales que se producen en todo el mundo conocido y conquistado son altamente influyentes. Por ese motivo, el Nuevo Testamento aparece en lengua griega y no en lengua latina, aunque cuando empieza la vida de nuestro Señor Jesucristo, está dominando el Imperio Romano. Pero la lengua general en todo el mundo conocido de ese momento, desde España hasta esta zona que nosotros estamos examinando hoy, la lengua que se hablaba era el griego koiné. Y fíjense ustedes que 250 años antes de Cristo y como hasta el año 150, un faraón egipcio le llamó mucho la atención qué era lo que decían y qué contenían los libros que usaban los judíos. Y dice la tradición que allí se reunieron 70 hombres entendidos en la lengua hebrea y tradujeron lo que en ese momento se conocía como la Torá y también los escritos y los profetas, que en el fondo es lo que nosotros conocemos como la Tanaj o la Biblia hebraica, y la tradujeron al griego. Al griego fue la primera vez que aquella escritura se escribió en griego. Ahora tenemos el último imperio en el cual se desarrolla ciertamente toda la historia de la iglesia cristiana y es el imperio romano, el cual dominó toda la zona del Oriente Medio. Y como siempre hemos dicho, noten ustedes, los mares y los océanos se mantienen en el mismo lugar, pero ¿qué es lo que va cambiando? La influencia social, política, militar, cultural y artística. Ya han pasado por aquí en lo que nosotros hemos visto así en una forma muy breve el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y ahora tenemos el imperio romano. Y todo eso está señalado allí en Daniel capítulo 2. Y y hay un último imperio que está en desarrollo. Ese es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguno de ustedes se podrá preguntar por qué aparece una línea negra en el centro del imperio romano. Para que nos quede, pero ahora desde un principio y nadie le cuente historia, pues eso hace la diferencia entre la Iglesia Católica apostólica romana de Occidente, es decir, la zona desde Italia hasta España y la zona del norte, y luego lo que está hacia la derecha o hacia el oriente, la Iglesia Católica Oriental u ortodoxa, y que entre ellas hay grandes, grandes diferencias. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una línea de papado y de supremacía. La Iglesia Católica de Oriente, no. Ellos empezaron con obispos, terminaron con patriarcas y se mantienen con patriarca hasta el día de hoy. Donde es muy numerosa esta iglesia es en Rusia.
Ahora, ¿desde cuándo se separaron? Desde el año 1054 de nuestra era, es decir, hace más de 1000 años que se separaron por diferencias doctrinales. Una de ellas fue el famoso concepto del filioque, que la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el Espíritu Santo procede de Dios Padre y del Hijo, y la Iglesia Oriental dice que no, que solo del Padre. Ya hay una diferencia que no han podido solucionar hasta el día de hoy. La Iglesia Occidental o católica, que es la que impera en nuestra América hispana y en nuestro país, ellos instauraron ahí el dogma de la transubstanciación. La Iglesia Oriental no. Ellos comulgan con pan común. La Iglesia Oriental, por ejemplo, bautiza por inmersión. La Iglesia Católica Romana Occidental, la que está en nuestra América, ellos bautizan por aspersión. En la cruz, por ejemplo, la Iglesia Católica de Occidente tiene una cruz con un solo madero. La Iglesia Oriental tiene una cruz con tres maderos, uno pequeñito arriba donde está el título, este es el rey de los judíos, luego viene uno horizontal equilibrado donde colgaron al Señor Jesús, y luego viene un tercero inclinado que demuestra que en ese fueron colgados los malhechores, y la parte que está mal levantada significa que el malhechor, que él le dijo que iba a estar con él en el paraíso, y el otro era el que lo injuriaba. Y así otras costumbres, como por ejemplo la iglesia oriental no usa la santería, las imágenes, sino que usan santos en cuadros, en relieve, pero no usan estatuas. La iglesia occidental, católica romana occidental, que es la que llegó a nuestro país, a nuestra América hispana, ellos sí usan las imágenes. ¿Por qué? Porque lo tomaron del mundo pagano, de los griegos, de los romanos, la diosa Isis, la diosa Astarte, y por eso que se venera a la Virgen María. Ahora, ¿hasta cuándo duró este imperio? Duró hasta el 476 después de Cristo. Pero durante el desarrollo, el nacimiento de la iglesia cristiana, es quien dominaba en el área de Canaán y alrededores era el imperio romano. En el periodo intertestamentario, que sería muy bueno que ustedes lo estudiaran también, ahí ustedes van a encontrar grandes rebeliones de judíos que se levantaron en contra de los romanos. Y por ese motivo, por allá por el año 135 después de Cristo, esa zona que se llamaba Canaán, en definitiva, Roma le colocó Palestina de Siria y anexó toda la zona de la franja de Canaán a la provincia de Siria, que está arriba, cercana al Líbano y al monte Hermón. Y ahora estamos entrando a nuestra tierra, que es la tierra que a nosotros nos interesa en nuestro estudio y en nuestra revisión a través de las páginas de la Escritura. Tenemos ahí el tercer milenio, o sea, los orígenes de la escritura, y tal como lo vimos desde el principio, también hubo otras culturas que se desarrollaron en forma paralela a esta, la china, la india y también la egipcia. Cada uno de ellos también tenía su sistema escritural, y ahí en Sumeria se originó finalmente este tipo de escritura hebrea, consistente de 22 consonantes. La escritura hebrea no tiene vocales, solo consonantes. Y luego ya acercándonos al segundo milenio, más o menos en la época en que empieza el movimiento del imperio babilónico, estamos hablando en el segundo milenio, y se muestra ahí la zona verde de lo que era en esa época el imperio babilónico. Y también vemos ya un poco más cercano, en el primer milenio antes de Cristo, el imperio asirio. Es decir, siempre esta zona del Oriente Medio
ha estado muy conflictiva, muy turbulenta, muchos movimientos culturales, artísticos, raciales, y de potencias que van, que toman el poder y que unos van, otros vienen, se negocia un sinnúmero de acciones. Y por cierto, no debemos de perder de vista nuestro centro, ahí en el Medio Oriente, en los tiempos antiguos y especialmente cómo se nos muestra allí la creciente fértil. Y vemos ahí algunos nombres que están mencionados en la escritura como Elam, Sumer, Babilonia, Asiria, la Mesopotamia, la tierra de Canaán y, por cierto, el gran desierto arábigo. Yo espero que con esto que nosotros estamos empezando a ver, podamos entrar ya de lleno y de plano a analizar algunos pasajes. Podamos nosotros analizar algunos pasajes en base a la geografía bíblica. Y antes de concluir esta presentación, quiero entregarles un video que les va a explicar distintos conceptos que muchas veces pensamos nosotros que significan lo mismo, pero a través de este video hay una explicación para cada uno de esos conceptos. Así que deseo que lo disfruten y como es breve, lo pueden volver y repetir y ver varias veces para manejar bien los conceptos que allí se nos explican y que tienen que ver mucho con la asignatura de geografía bíblica. Entonces, vamos a ver el video. Semita, israelita, hebreo, judío, sionista o israelí. Términos similares, pero que no siempre son lo mismo. Por lo que para entender a la perfección cada uno de estos términos no basta con leer en Wikipedia, sino tener una noción histórica y teológica de uno de los pueblos más controvertidos de la historia, el pueblo judío. Así que empecemos de manera cronológica. Comencemos con el término semita, y para esto me gustaría hacerte recordar la historia bíblica del Arca de Noé. Sí, en esa en la que dos canguros saltaron de Australia al Medio Oriente para salvarse del diluvio. Según la tradición judeo-cristiana, los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, repoblarían la tierra luego del diluvio y se dispersarían por el mundo entonces conocido. De los descendientes de Cam saldrían los africanos, de los de Jafet la raza aria y los de Sem la población del Medio Oriente. De aquí el nombre semita, que en la actualidad refiere no solo al pueblo judío, sino también a los pueblos de alguna lengua semita que se desarrollarían en el Medio Oriente, por lo que incluiría a los pueblos de habla hebrea, árabe, maltesa, amárico de Etiopía, entre otros. Ahora, me imagino que esto te ha causado confusión porque te consideras antisemita y piensas que por eso solo tienes hostilidad hacia los judíos. Pues la verdad es que estás en lo cierto, ya que el término antisemita se usa exclusivamente para la hostilidad hacia los judíos, aunque ya sabes que semitas no son solo los que odias. Sigamos con los hebreos, el cual es uno de los pueblos semitas que se originaron en Ur, ciudad de la antigua Mesopotamia que es la actual Irak. El gran patriarca Abraham, considerado el primer hebreo, recibiría el mensaje divino de recibir la tierra prometida, Canaán, actual territorio de Israel y Palestina, y en donde sellaría el pacto entre Dios y el pueblo hebreo por medio de la circuncisión. ¡Auch! ¿El corte no pudo ser en otro lado? Abraham tendría varios hijos, entre los que se destacarían Isaac, de donde continuaría la línea del pueblo hebreo, e Ismael, de donde vendría el pueblo árabe. Y aquí es donde entra la gran controversia. ¿Quién es el primogénito que heredaría el título del pueblo elegido por Dios y que recibiría la tierra prometida? Sí, por esta discusión ocurre todo esto. En fin, el tema es que en la actualidad el término hebreo se utiliza para denominar el pueblo descendente de Abraham e Isaac, por lo que la lengua semita hablada en el Estado de Israel y las comunidades judías en todo el mundo, y que además funciona como lengua litúrgica
se denomina hebreo. Para el término israelita, sigamos con el otro texto de la Biblia, la historia de Jacob, hijo de Isaac, a quien Dios renombraría como Israel. Jacob tuvo 12 hijos varones, de los cuales vendrían las 12 tribus de Israel, que poblarían el actual territorio de Israel, Palestina y parte de Jordania, Siria y Líbano. Estas tribus irían formando reinos que se unificarían alrededor del año 1030 a.C., formando el reino antiguo de Israel bajo el mando de los conocidos reyes Saúl, David y Salomón. De aquí el gentilicio de israelita, que eran los habitantes de este antiguo reino, y que si lees en toda la Biblia se usa este término y nunca el término israelí, por lo que en la actualidad no es que exista algún israelita vivo, aunque el término pueda ser usado como sinónimo de hebreo en vista en que ambos pueblos descienden de Abraham. El término judío, además de referir a un pueblo como los términos ya vistos, también incluyen una connotación religiosa y cultural. Es decir, en la actualidad, los judíos son tanto los que siguen las enseñanzas de la Torá como los que celebran el Hanukkah y el Yom Kippur, independientemente si son ortodoxos o no. Incluso existen judíos ateos, pero que aún así se identifican como parte del pueblo judío. Ahora, si hablamos de judaísmo, sí nos referimos a un término religioso, pues es la religión monoteísta más antigua del mundo y que los pueblos hebreos e israelitas seguían. En la actualidad, esta religión es aún seguida por unos 14.3 millones de personas en todo el mundo. Regresando al término judío, como sabrás, luego de la caída del reino de Israel, ocurrieron varias diásporas que hicieron que los judíos se esparcieran por el mundo, por lo que no todos los judíos actuales son descendientes directos de los antiguos pueblos hebreos o israelitas. Sin embargo, y ahora que hemos mencionado ya estos tres términos, en la actualidad aún se podría utilizar como sinónimos, por más que tengan orígenes históricos diferentes. ¡Wow! Espero no haberte confundido con esto. Con el término sionismo, ya no nos referimos a un pueblo ni a una religión, sino a un movimiento político acuñado por el judío húngaro Theodor Herzl en su libro Der Judenstaat, en el que se fomentaba la inmigración judía a la tierra prometida, es decir, el actual Israel, y que como vemos a la fecha ha tenido resultado desde la creación del Estado de Israel. Aunque un sionismo extremo no se conformaría con el territorio actual, sino que se quisiera extender por el antiguo reino de Israel y reunir al resto de judíos en el mundo, lo que implicaría expulsar a los palestinos y tomar algunos territorios de Jordania, Líbano y Siria. Entonces, ¿todos los judíos son sionistas? Pues lo cierto es que no. Hay colectivos como el Neturei Karta que rechazan cualquier forma de sionismo en vista que creen que a los judíos se les prohíbe tener su propio estado hasta la llegada del Mesías e incluso abogan por la liberación de Palestina. Entonces, para ellos no van estos mensajes, ¿no? Así que ya sabes, si te indignan los abusos contra los palestinos, el término correcto no es malditos judíos, sino malditos sionistas. El último término, y me parece que el más confundido, es israelí, el cual es el gentilicio de los ciudadanos del actual Estado de Israel creado en 1948, es decir, que cuentan con el pasaporte y nacionalidad. Por eso, repito, no confundir israelí con israelita. Al ser el actual Israel un Estado laico, no necesariamente todos los israelíes son judíos, y como ven, hay minorías considerables de musulmanes y cristianos. Asimismo, no todos hablan hebreo. Hay otro porcentaje considerable que habla árabe. ¿Ya ves la importancia de no confundir estos términos? En fin, espero haber podido aclarar algunas dudas con estos términos, que si bien como dije hace un momento, a veces pueden significar lo mismo, los orígenes de cada uno tienen diferencias históricas y teológicas. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar tu comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! Y bien, estimados alumnos, así vamos concluyendo esta segunda clase de Geografía Bíblica. Espero que para ustedes haya sido una clase atractiva, novedosa
que produzca en cada uno de ustedes en lo personal ese deseo de investigar, de indagar, de conocer un poco más las raíces en las cuales se desarrolló nuestra bendita y poderosa palabra de Dios. Y espero verles en la próxima clase si Dios nos concede salud y vida.